Entérate, acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 15 de julio del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en este recorrido semanal por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña en este espacio para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Concluye INE fiscalización a las campañas electorales de este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. Reconocen operación exitosa del programa de resultados electorales preliminares de Puebla 2019. Emiten convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros para los organismos públicos locales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. El 10 de julio inició el periodo de registro e inscripción a la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 para el ingreso a plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Implementará Instituto firma electrónica avanzada que permitirá ahorros en el ámbito administrativo. Participan consejera Dania Rabel y consejero Enrique Andrade en mesas de diálogo Reforma Político Electoral 2019 hacia un sistema electoral menos costoso y centralizado en la UAM Iztapalapa. El pasado 8 de julio, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de la fiscalización realizada por la Unidad Técnica a las campañas electorales 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que el modelo actual de fiscalización es funcional y se ha consolidado como una herramienta para la equidad y legalidad. Además, dijo que permite la revisión de ingresos y gastos más exhaustiva y puntual en el mundo. El modelo de fiscalización electoral surgido de la reforma 2014 ha contribuido a que los partidos políticos mejoren sus procedimientos contables y administrativos, ha facilitado que se transparenten las fuentes y el destino del dinero invertido en la política y, si ello no fuera suficiente, ha generado un contexto de exigencia a quienes disputan los cargos públicos en las urnas. Se cumplió con las disposiciones fiscales, se contribuyó a la bancarización del financiamiento de la política y especialmente que de los cruces de información con la unidad de inteligencia financiera no se desprende que en las campañas locales de 2019 se hayan utilizado recursos de procedencia ilícita. Y esa conclusión me parece que es suficiente para decir dos cosas. La primera, que el modelo de fiscalización electoral funciona y funciona bien. Y la segunda, que la fiscalización del INE está sirviendo de herramienta para que en las contiendas electorales predominen el interés público y la disputa por el poder político en las urnas. El consejero Benito Nasif, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que los sujetos obligados cumplieron en un 98%. De los 806 candidaturas que participaron para los 166 cargos que se eligieron este año, solo 16 incumplieron con su obligación de presentar su informe. En esos informes se registraron ingresos por 508.2 millones de pesos y egresos por 503.5 millones de pesos, distribuidos en 23.608 operaciones que se registraron en el CIF. Cabe destacar que las multas por las irregularidades encontradas en los dictámenes de la fiscalización suman un total de 78.81 millones de pesos. En ese sentido, el consejero Benito Nasif mencionó las conductas más sancionadas. Dijo que se han emitido vistas a las autoridades correspondientes y destacó que el INE ha cumplido una vez más en tiempo y forma. La principal, la más sancionada, es el no reporte de egresos. En segundo lugar, está la no comprobación de ingresos. La tercera conducta más sancionada son aportaciones mayores a 90 UMAS hechas en efectivo. Y la cuarta son gastos no reportados en representantes de casilla.
se advirtió que 21 candidaturas rebasaron el tope de gastos de campaña. Esto ocurre en 3 entidades, Aguascalientes, Puebla y Quintana Roo. El Consejo General cumple con su obligación legal de aprobar los dictámenes de fiscalización de las campañas 40 días después de la jornada electoral, a tiempo para que las autoridades jurisdiccionales puedan realizar su función de calificar las elecciones y con ello cerrar los procesos electorales. Por su parte, el consejero Ciro Murayama señaló que la fiscalización de 2019 confirma la normalidad en la que se encuentra el país, resultado de la institucionalización de la rendición de cuentas. Además, destacó la importancia de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado en el modelo electoral. La base de todo este modelo que permite elecciones competidas, elecciones que producen alternancias, equilibrios en los poderes, lo que tenemos es la gran definición originaria de 1996, financiamiento público preponderante y la obligación de rendir cuentas. El financiamiento privado se ve como un complemento, nunca como la columna vertebral de la financiación de la vida política en México. Y esa es una buena noticia. Una vez más, a 40 días de la elección, la fiscalización ha concluido y el dinero no fue el fiel de la balanza. Fueron los ciudadanos votando en libertad. En la sesión, además, fueron resueltos 28 procedimientos oficiosos, sancionadores y de queja sobre ingresos y gastos de partidos y candidaturas, de los que derivaron 5.7 millones de pesos en multas. En la sesión, al presentar el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares en Puebla, la consejera Pamela San Martín reconoció el trabajo de quienes integraron el comité y del personal del INE, así como los mecanismos implementados que hicieron posible una operación ágil en las elecciones locales del pasado 2 de junio. Me parece que la evidencia habla por sí misma. A las 11 de la noche teníamos 80% de avance en el PREP. Tuvimos un avance impresionante en cuanto a lo que fue la captura de las actas PREP desde la casilla, es decir, la utilización del PREP casilla. Pero me parece que los ejercicios que se pudieron llevar a cabo y los avances sí nos dejan enseñanzas que, por supuesto, son replicables para otros procesos electorales. En ese sentido, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reconoció el funcionamiento exitoso del PREP Casilla en estas elecciones extraordinarias. Por donde se le quiera ver, el 100% de actas capturadas, el número, el 99.57% de actas contabilizadas, es decir, por donde se le quiera ver, este es un programa de resultados electorales preliminares exitoso que constituye sin lugar a dudas un punto de paradigma hacia el futuro. Por otro lado, en la sesión fue presentado el informe final del voto para la gubernatura de Puebla por parte de las y los mexicanos en el extranjero. Además, se presentó un informe de avance y seguimiento del voto de las y los connacionales. Respecto al desarrollo del voto electrónico, el consejero Enrique Andrade mencionó algunos avances. Estamos apenas en las primeras fases del desarrollo de este sistema y que consiste justamente en que ya se terminó el diagnóstico de que se necesitaba para empezar a ver si se adquiere una solución externa del desarrollo del sistema de voto electrónico. En este sentido, en próximos días se estará trabajando ya para valorar qué es lo que se necesita y qué es lo que se tiene de este sistema. En la sesión, por mayoría de votos, el Consejo General emitió un criterio general sobre la reposición de spots no transmitidos por parte de concesionarios derivadas de resoluciones emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual se repondrán a cada partido político los mensajes que se hayan dejado de transmitir. En el caso de los partidos que hayan perdido su registro, los mensajes serán trasladados a la autoridad electoral. También fue aprobado el reglamento para el uso y operación de la firma electrónica avanzada en el instituto. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, explicó que esta medida permitirá ahorros en el ámbito administrativo. Nos permitirá dar un paso muy importante en la modernización, en la certeza con la cual trabajamos, pero también un ahorro muy importante de recursos, ya que evitará en buena medida el uso de papel y además
evitará en buena medida también el uso de mensajerías para llevar los documentos de un lado al otro, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Los estudios al respecto indican que una medida de esta naturaleza puede significar hasta un 1%, al menos, en ahorros del total del presupuesto que administra la institución. El consejero presidente reiteró el compromiso institucional con el principio de austeridad. Se trata pues de una buena noticia, se trata de sentar bases normativas para modernizar esta institución y se trata de una prueba palpable de que esta institución está claramente comprometida con el principio de austeridad entendida como el buen uso de los recursos y la ausencia de lujos, que eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, significa la austeridad. Esta es una institución comprometida desde ese punto de vista con la austeridad y la mejor prueba en ese sentido es justamente el acuerdo que está siendo sometido a la decisión de este Consejo. La semana pasada, el Instituto lanzó las convocatorias del proceso de selección y designación de consejeras y consejeros para los organismos públicos locales de Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. El consejero Marco Antonio Baños se refirió a los cargos que serán ocupados a través de estos procesos. Tendrían como propósito la designación del presidente o presidenta del órgano electoral de Tamaulipas, de una consejera electoral para cubrir una vacante en el estado de Veracruz y de un consejero o consejera para cubrir también una vacante en el estado de Oaxaca. Debo decir que uno de los propósitos también de la emisión de estas convocatorias está en dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos ordenó que a la brevedad se emitiera la convocatoria para cubrir la vacante específicamente del estado de Oaxaca. Mencionó fechas relevantes marcadas en las convocatorias. Se proceda al registro de los aspirantes, que insisto podría ser entre el 5 y el 30 del mes de agosto. Estamos pensando en hacer una aplicación del examen el día 9 de noviembre para que posteriormente podamos proceder a la aplicación de la etapa de ensayo, que en principio podría ser el día 23 de noviembre. Y las entrevistas se harían el día 10 de enero y el día 23 de enero traeríamos la propuesta para la designación respectiva. La consejera Dania Rabel se refirió a algunas innovaciones y medidas de inclusión adoptadas. Las encontramos a favor de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, en lactancia o personas en condiciones delicadas de salud. También modificamos los formatos de registro. Esto los vamos a modificar para darle la posibilidad a que mexicanos y mexicanas que hayan nacido en el extranjero también se puedan registrar adecuadamente en estos formatos. Y por último, las acciones afirmativas que nosotros adoptamos para favorecer que haya más mujeres en estos cargos públicos. La primera, en el caso del OPLE de Veracruz, en ese caso específico, como una acción afirmativa, es decir, como una medida temporal hasta que logremos igualar la presencia de las mujeres y de los hombres en estos órganos de decisión colegiada, vamos a abrir en esta ocasión la convocatoria exclusivamente para mujeres. En el caso de Tamaulipas no lo vamos a hacer así, es decir, no sería una convocatoria nada más para hombres, considerando que ahí hay 4 mujeres y 2 hombres, porque justo lo que buscamos es equilibrar. A través del sitio web laboraspen.ine.mx, el 10 de julio inició el periodo de registro e inscripción a la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 para el ingreso a plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Concurso dirigido a la ciudadanía que aspira a formar parte del servicio, así como a las y los funcionarios que pretenden ocupar un cargo superior. El registro e inscripción de aspirantes concluirá el 19 de julio. Además, dentro de las etapas y fases del concurso, se contempla la aplicación de un examen de conocimientos por parte del Ceneval el 17 de agosto, una evaluación psicométrica el 21 de septiembre y la aplicación de entrevistas. Cabe destacar que con la finalidad de acortar la brecha de género existente en la ocupación de plazas en el servicio entre hombres y mujeres, en el concurso se establecieron diversas acciones afirmativas. Pueden consultar la información sobre el concurso público 2019-2020 en www.ine.mx.
Al participar en la tercera mesa de diálogo Reforma Político Electoral 2019 hacia un sistema electoral menos costoso y centralizado, organizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, el consejero Enrique Andrade señaló que una reforma electoral no debe surgir a partir de cuánto cuesta y cuánto se puede ahorrar, sino a partir de qué falta como país y qué puede mejorarse, y con base en ello, cómo hacerlo más barato. Dijo que actualmente en México el tema de la segunda vuelta no se contempla en los trabajos de la reforma, sin embargo advirtió que esta no es una salida conveniente, salvo que la situación política así lo exigiera. Por ejemplo, cuando hay resultados electorales muy cerrados para evitar conflictos postelectorales al dar mayor certeza. Por su parte, la consejera Dania Rabel, al participar en la cuarta mesa de diálogo, dijo que el sistema electoral mexicano ha demostrado su funcionalidad y si bien hay coincidencia en reducir el costo de las elecciones, no debe ser a costa de la calidad. Ante las propuestas para que desaparezcan los organismos públicos locales en una eventual reforma, señaló que su extinción no necesariamente implicaría una disminución de los costos, pues esas funciones las retomaría el INE y sería indispensable la contratación de personal para cumplir con las atribuciones que se tuvieran en el ámbito local, más las actividades nacionales. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una infracción determinada por la Sala Regional Especializada al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, por publicar durante el periodo de veda electoral en las pasadas elecciones un video en redes sociales donde aparecieron diversos candidatos de Morena, con lo que vulneró los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad. Además, ratificó una infracción impuesta por la Sala Regional al PRI por la difusión de un promocional en radio y televisión en las elecciones pasadas que contenía frases discriminatorias contra personas con algún tipo de enfermedad, reforzando el uso de estereotipos para generar una imagen negativa. El partido fue sancionado con 126,735 pesos. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del instituto en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.